Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 11 de octubre del año 2022. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Derechos de las niñas, niños y adolescentes y será impartido por el doctor Carlos Benítez Pineda. El doctor Benítez es médico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hizo la especialidad de pediatría en la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene diplomado sobre temas prácticos de bioética por la Universidad Anáhuac, bioética clínica y social por la UNESCO, y dentro de su actividad laboral actual, ha sido director del Hospital General Dr. Salvador Subirán Anchondo de Chihuahua y también ha trabajado en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. Es para mí un gusto tener aquí presente al doctor Carlos Benítez Pineda y cederle los micrófonos. Adelante, Carlos. Muchas Bienvenido. gracias, doctor. Muchas gracias por la oportunidad que me da. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenas noches. Es un placer y un honor contar con la presencia de todos y todas ustedes. Gracias, doctor Eduardo Lara, por darme la oportunidad de hablar los siguientes 40 minutos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que como persona y como trabajadores de la salud, es importante tomar en cuenta estos derechos, sobre todo en la relación médico-paciente que tenemos con la población menor de 18 años que tiene sed de que sea escuchada, tiene sed de que sus opiniones sean tomadas en cuenta y que también tienen la necesidad de que sus valores o sus derechos sean una realidad y que no nada más estén en lo escrito, como más adelante lo vamos a ver. No tengo ningún conflicto de interés en dar esta plática. Nuestra agenda va a ser una introducción, el origen, la evolución, cómo estamos en México, qué ha pasado en México y quién supervisa que los derechos de los niños, niñas y adolescentes pues se establezcan, se lleven a cabo en cada uno de los países y propiamente aquí en México. Como es del conocimiento de todos ustedes, en la antigüedad los niños no contaban con protección alguna, mucho menos con libertades. Eran unos pequeños adultos. Los niños huérfanos y abandonados se veían obligados a trabajar en el hogar, en las minas, en el campo, así como esclavos o ejerciendo la prostitución, trabajando en condiciones insalubres y poco adecuadas. Llegar a la edad de la adolescencia era un reto porque las tasas de mortalidad prácticamente estaban muy elevadas. Trabajaban en el campo, en las minas, es decir, trabajos mal remunerados y los tenían clasificados como si fuesen unos adultos. ¿Cuál fue el origen? El origen de los derechos de las niñas, niños y adolescentes pues fue en 1841 cuando surgió la idea en Francia de iniciar a proteger a los niños. Y no fue hasta 1881 cuando Francia garantiza el derecho a la educación, pero única y exclusivamente para los varones, para los hombres. Las mujeres quedaban fuera y la educación estaba a partir de los 13 años de edad. No fue hasta 1924, después de la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918, que las Naciones Unidas aprueban la Declaración de Ginebra sobre los derechos de las niñas. Es un documento elaborado por Eglat y Jeb. Este documento fue sustentado sobre todo en el trato inhumano que se les dio a los niños huérfanos y en los niños que fueron abandonados durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles eran los derechos que establecía Eglat y Jeb? Era que el niño tenía el derecho a la protección, el derecho al cuidado, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda, la alimentación y el derecho a que sea preparado para trabajar cuando llegara el momento dado. Pero todavía no se establecía cuál era la edad para que iniciaran a trabajar esta población menor de 18 años. En 1934
esta declaración de Ginebra nuevamente se validó, se aprobó por la Organización de las Naciones Unidas y no fue hasta 1946 cuando se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF. Esta se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes recuerdan, fue entre 1939 y 1945, donde pues también toda la población, y bueno, la población siempre más vulnerable fue la población infantil, que fue sometida a diferentes experimentos y que además se desencadenaron una serie de situaciones con esta población y que la UNICEF fue cuando empezó a trabajar, pero fue hasta 1946, sobre la protección de estos niños. En 1959, las Naciones Unidas ahora sí elaboran ellos una declaración de los derechos del niño que describe 10 principios, pero no eran obligatorios, y estos principios eran, se basaban en la Declaración de Ginebra, y lo único que agregaron fue que los niños, niñas y adolescentes tenían que tener un nombre y una nacionalidad. Tenían el derecho a la protección y además al bienestar. Y el otro derecho era que los niños que tenían alguna discapacidad tenían el derecho a recibir un apoyo, el derecho a la educación y el derecho al tratamiento. Y aquí aparece lo que es el derecho a la no discriminación. No fue hasta 1979 que se empezó a trabajar para que estos derechos empezaran a tener un impacto a nivel internacional. Y para 1989, que fue el 20 de noviembre, que se celebra el Día Internacional, el 20 de noviembre, el Día Internacional del Niño, claro que cada país lo va adoptando o adaptando a las condiciones o a las características de cada entidad. El 20 de noviembre las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño y reconoce por primera vez, ¿sí? Reconoce a esta población como persona, es decir, reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles, culturales, y bueno, a partir de ahí se hace obligatorio para que estos derechos se cumplan en todos los países que son miembros. Y para esa fecha prácticamente nada más eran alrededor de 10 países que eran miembros de las Naciones Unidas. No fue hasta 1990 que se incluyen más países y la firman 20 y entre ellos se incluye México. En el año 2000 se firma la Carta Internacional de los Derechos del Niño, se prohíbe que participen en conflictos armados y en el año 2017 se establece el derecho a ejercer la libertad de expresión sin que estos sean perseguidos. ¿Qué ha sucedido en México? En México, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona en el territorio mexicano gozará de sus derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, pero además en las leyes mexicanas. Y prohíbe la esclavitud. En México tenemos una población alrededor de 130.2 millones de personas, y de estos 30.2 es población menor de 17 años, y de estas el 49% corresponde a mujeres y el 51% corresponde a hombres. Sí es importante mencionar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentran incluidos en los derechos universales, de los derechos, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es un derecho? Es un conjunto de normas jurídicas que imponen deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Es decir, que cuando son afectados un niño, niña o un grupo de personas de población menor de 18 años o un colectivo de estas edades, pueden ser sancionados los que los agreden. Y son derechos que son irrenunciables, son universales y además no se pueden fragmentar y no pueden ser exclusivos para una persona, es decir, son universales. Y un derecho humano son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, etnia, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. México, esta es la evolución. En México fue en 1990, ¿sí? El 21 de septiembre que ratificó la convención, pero como su nombre lo dice, ratificó, es decir, todavía no lo hace obligatorio que
los estados, los municipios o la federación se ha obligado a cumplir estos derechos. Pues ratificó la Convención de los Derechos del Niño y en 1991, el 25 de enero, emite un decreto para los estados, pero otra vez aquí dice emite. En ningún momento establece que estos derechos ya se deben de promocionar, proteger y garantizar a esta población. No fue hasta el año 2000 cuando el Congreso de la Unión aprobó en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elevando a rango constitucional el derecho de las niñas, niños y adolescentes. Y en ese mismo año, en el diario oficial, establece que el niño es aquel que tiene, o niña es aquel que tiene menor de 12 años. Y adolescente es aquel que tiene de 12 a 18 años. No fue hasta el 2014, el año 2014 en México, que cuando se reforma nuevamente la ley para protección de los derechos de las niñas y niños y adolescentes, y el 4 de diciembre del mismo año, ahora sí, se hace obligatorio para los estados que deben de garantizar, proteger, promover y respetar los derechos que a continuación vamos a ver que se establecen para la protección de esta población menor de 18 años. México estableció 20 derechos que, como mencioné al inicio, nos sirven en nuestra vida personal y también en nuestra vida profesional. Sobre todo, lo voy a dirigir un poco a las actividades de consulta externa o a las áreas hospitalarias. El primer artículo dice que el niño tiene el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Es decir, se debe respetar su vida, se debe respetar su dignidad, se debe de respetar su supervivencia y se debe de garantizar el desarrollo. Bajo ninguna circunstancia, los niños, niñas y adolescentes deben de perder su vida, ¿sí? O se les debe privar su vida. El derecho a la prioridad. Niñas, niñas y adolescentes tienen el derecho ante situaciones de desastres naturales o desastres desencadenadas por el hombre, como las guerras y otras situaciones, tienen el derecho a la prioridad que les sea atendido en situaciones de emergencia en relación a la población adulta. El derecho a la identidad. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a un nombre, apellidos y una nacionalidad y, claro, conocer su origen. Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que al momento de nacimiento se debe registrar a estos niños. Es decir, los hospitales materno-infantil, los hospitales generales o los hospitales infantiles o los hospitales de especialidades médicas deben de contar con un área de registro civil, que finalmente lo que corresponde a los hospitales es proporcionar el área y las áreas de registro civil proporcionan el recurso humano y además el equipo de tecnologías de la información para realizar ese tipo de procedimientos. El otro derecho es vivir en familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a vivir en familia. Bajo ninguna circunstancia pueden ser privados de esta, a menos que sea por una indicación judicial. Por ejemplo, personas que están privadas de la libertad, las madres de familia que están privadas de la libertad, pueden convivir con sus hijos hasta la edad de 4 años. Cuando cumplan 4 años, pues ya tienen que ir al preescolar o alguna actividad recreativa para ellos, entonces por eso ya se suspende. La otra es si papá, mamá están separados, el niño tiene, o la niña o el adolescente tiene el derecho de convivir, ¿sí? Con papá o mamá y con los familiares de estos cuando estos están separados. Y el derecho a convivir en familia o vivir en familia establece que también durante su estancia hospitalaria, entre los niños hospitalizados, el derecho que el niño tiene de que siempre esté acompañado en el área hospitalaria, sea en la consulta externa o sea en el área de hospitalización. El derecho a la igualdad sustantiva. Todos los niños, niñas y adolescentes deben recibir el mismo trato y en las mismas condiciones y deben de tener las mismas oportunidades para cumplir sus objetivos que asegure su bienestar. El derecho a no ser discriminado, que independientemente de su color de piel, su etnia, su creencia, sus preferencias, su religión, sus usos y costumbres, ningún niño puede ser discriminado. En los hospitales podríamos ver o identificar que un niño es discriminado cuando no se le proporciona una consulta médica, cuando está hospitalizado y no se le pasa visita,
o cuando no se le toman o no se le realizan los estudios de laboratorio que corresponden, o cuando no tiene las mismas oportunidades que requiere un estudio y tampoco se cuenta con dicho insumo o dicho material. Y el derecho a vivir en condiciones de bienestar y desarrollo integral. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de vivir en un medio ambiente sano y sustentable. Y el desarrollo integral, es decir, si está hospitalizado, las áreas de hospitalización, tanto en estructura como infraestructura, y recurso humano, equipo e insumos, se debe contar con lo necesario para que se asegure el bienestar de esta población cuando se encuentra en situación vulnerable. Situación vulnerable es cuando está enfermo y requiere de un tratamiento, seguimiento en específico. Hay que recordar que la población como tal, menor de 18 años, pues es una población vulnerable. Y bueno, el otro derecho es la vida libre de violencia e integridad personal. Y esta vida libre de violencia, pues también esta puede ser, se puede presentar la violencia dentro o fuera del hogar, ¿verdad? Entonces, tiene el derecho a vivir a esto de libre violencia. Y hablando de los hospitales, hablar de violencia es que le gritemos a la población menor de 18 años cuando se encuentra hospitalizada, o que ya sea de forma verbal o con nuestros gestos. Entonces, esto también puede ser un tipo de violencia en el área hospitalaria. ¿Cuál es el otro derecho? El derecho a la protección a la salud y a la seguridad social. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho al acceso, a la cobertura, a la continuidad, a la resiliencia de las áreas sanitarias o del sector salud, y que se cumplan todos los programas como son de prevención y promoción a la salud, como son las vacunas o el derecho a lo que corresponde a la salud sexual y reproductiva del adolescente. Pero además tienen el derecho a que durante su estancia hospitalaria se les proporcione medicina preventiva, curativa, de rehabilitación y paliativa. El derecho a la inclusión de niñas y adolescentes con discapacidad. Todos los niños y niñas con alguna discapacidad, sea física, mental, sensorial o intelectual, tienen los mismos derechos que el resto de la población menor de 18 años, pero aquí sí tienen el derecho a tener un trato diferenciado, es decir, que los accesos a espacios públicos o privados o los medios de transporte deben de ser adaptados a sus condiciones. Y en el caso de las áreas de hospitalización donde hay problemas o hay situaciones de barreras en el lenguaje, tienen el derecho a que se tenga algún traductor. Pero además tienen el derecho a que el gobierno les proporcione una beca, un apoyo por tener una discapacidad en el caso de discapacidades permanentes. El derecho a la educación, niñas, niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación hasta el nivel medio superior, que es gratuita. La preescolar, escolar y secundaria se consideran como la educación básica, y claro que la educación debe tener un enfoque en derechos humanos. La población que esté en escuelas públicas y que sean de bajo nivel económico tienen el derecho a una beca, así dice la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo 4, y no menciona que tienen que tener un promedio mayor de X para que tengan ese derecho. Ahí dice, de situación económica baja, tienen el derecho siempre y cuando también estén en escuelas públicas. Tienen el derecho al descanso y esparcimiento, es decir, todas las niñas, niñas y adolescentes pueden realizar sus actividades físicas, culturales o deportivas sin que se les limite, y además tienen el derecho al descanso. El derecho a las libertades de comisiones éticas, que es otro de los derechos. Ninguno o ninguna puede ser juzgado por sus creencias, sus preferencias, sus usos o costumbres. Y la libertad de expresión y de acceso a la información. Ya lo comentaba yo al inicio, que tienen sed de ser escuchados, de que sean tomados en cuenta. Los niños tienen el derecho a expresar sus opiniones y sean tomados en cuenta, y lo que corresponde al área hospitalaria, tienen el derecho a la información, a que se les informe de cada procedimiento que se les va a realizar bajo hay un documento que se llama asentimiento informado. Sabemos que no es un documento de carácter legal, pero sí es un documento de carácter ético.
que en toda la población que ya tiene la capacidad para comunicarse, se le debe informar y además hacer participar de que nos firme dicho documento y debe ir sustentado con el consentimiento informado del papá, mamá, padre o tutor, ¿sí? Y el derecho a la participación es un derecho de los niños, igual aquí, con el asentimiento informado en relación al área hospitalaria, lo hacemos participar y nuevamente no es un documento legal, pero sí es un documento ético y que estamos respetando estos derechos. El derecho a la asociación y de reunión, todas las niñas, niños y adolescentes tienen ese derecho sin que se les persiga. Y claro que estos derechos de asociación y de reunión tienen que tener un objetivo en beneficio de la persona, del grupo o del colectivo. El derecho a la intimidad. Todos los niñas y niñas tienen y adolescentes tienen este derecho a la intimidad, a la privacidad y a la confidencialidad. Ninguna persona puede hacer difusión de documentos, de fotografías o grabaciones de esta población. En relación al área hospitalaria, cuando pasamos visita a la población infantil, tenemos que pedirle permiso al papá, mamá o tutora y claro que también al niño o a la niña para que nos permita. Y además pedirle permiso si me autoriza que pueda pasar algún otro becario, sea interno, sea residente. No puedo pasar 4, 6 o 7 personas a la visita porque le va a generar miedo, inseguridad, incertidumbre y estamos violentando su intimidad. Y el derecho a la privacidad, que no podemos promover ninguna de estos tipos de información porque podemos ser sancionados. Hay que recordar que también en México tenemos la que es la ley Olimpia que protege contra la violencia digital. En relación a la información, hablando ya del área hospitalaria, que hay médicos residentes que realizan sus protocolos de tesis, se tiene que tener el asentimiento informado del niño, niña, adolescente y el consentimiento informado de los padres para poder hacer uso de esa información que está en dichos expedientes. De otra forma, no podrían validarlo los comités de ética e investigación y la otra estaríamos violentando esa privacidad, que no la intimidad, sino la privacidad y la confidencialidad de esa persona. Cuando nos autorizan en los protocolos de tesis o algún otro protocolo de investigación que hagamos ese uso de información de esos expedientes clínicos, no podemos mencionar el nombre completo de esta población, exclusivamente tiene que ser con las iniciales, no podemos mencionar sus domicilios o el teléfono, mucho menos la ciudad donde se localiza, y tampoco se debe registrar el hospital donde ha sido atendido. Y esto es, aquí ya estamos resguardando, protegiendo la privacidad de esta población. Y además en ese asentimiento, consentimiento informado, debe establecerse dónde voy a utilizar esta información y por cuánto tiempo. Si la población infantil o la población adolescente expresa igual que los padres que ya no quiere que se siga utilizando esa información, lo puede hacer por escrito y esa información ya no la podemos utilizar nosotros como profesionales de la salud. Y esto es importante, que aquí esa es la función que tienen los comités de ética e investigación en los diferentes hospitales que generan recursos humanos en salud. El otro derecho es el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Cuando la población menor de 18 años comete alguna falta que se ve comprometida en situaciones legales, ningún niño puede ser retenido, ¿sí? Ni puede llevarse a lo que es las cárceles para menores de edad, a menos que sea mayor de 14 años, que sea mayor de 14, pero siempre y cuando el delito sea porque secuestra, porque se dedique a la trata de personas, porque haya cometido un homicidio o porque venda drogas o transporte drogas. Prácticamente esas serían las indicaciones para retener a esta población mayor de 14 años, pero también siempre se debe establecer el principio de inocencia y debe ser juzgado por órganos o organismos exclusivamente en población menor de 18 años y se le debe dar celeridad y no debe tardar más de 6 o 7 meses este proceso para que se libere a esta población. Y la otra son los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes. La población migrantes o en situación de movimiento, que ahora sí se les llama situación de movimiento,
tienen los mismos derechos una vez llegan que el resto de la población mexicana, una vez que llegan a este territorio, así lo establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tienen el derecho a la educación, el derecho a un hospedaje, el derecho a la alimentación, el derecho a la protección de la salud, sin que les genere costo alguno. Claro que los estados aquí se apoyan mucho con las diferentes asociaciones que vamos a ver más adelante. Y el último derecho es el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Lo vimos antes, durante y después de la pandemia, que tenemos desigualdad en derechos y vimos y nos dimos cuenta que no todos tenían conectividad y no todos tenían los equipos de tecnologías de la comunicación. ¿Cuál es la importancia de estos derechos? Una protección especial para esta población, que los estados tomen las medidas necesarias para protegerles y no afectar su futuro como miembros de la sociedad, escucharles y tomar en cuenta su opinión en todos los asuntos que le afecten, que comentamos del asentimiento informado y el derecho a la participación, que se busque que los cambios sociales no tengan un impacto negativo en su desarrollo y, por una parte, las niñas, niños y adolescentes son titulares de los mismos derechos humanos que las demás personas. Hay 4 principios que no debemos olvidar, que engloban prácticamente los 20 derechos de los niños en México y los 53 derechos establecidos en la UNICEF. El derecho a la no discriminación, el interés superior de la niñez siempre es el interés, sobre todo estos derechos, opinar en los asuntos que le afecten, y vuelvo nuevamente, en las áreas hospitalarias tenemos que tomarles en cuenta, porque en la gran mayoría de las situaciones cuando hay esa relación médico-paciente, no les damos información y los únicos que saben son los padres. Y la otra es el derecho a la supervivencia, vida y desarrollo, que son de los 4 principios básicos. ¿Quién debe proteger y promover y garantizar los derechos? La sociedad. La sociedad, como personas, tienen que fomentar esa cultura de la participación y exigir los derechos, porque mientras no se exigen, pues no se van a cumplir. Las instituciones públicas y privadas tienen el derecho de hacer la promoción y los derechos de las personas. Y los gobiernos federal, estatal y municipal deberán contar con leyes, procedimientos y órganos de impartición de justicia especializados, y las decisiones que tomen los órganos de impartición de justicia deberán atender siempre, nuevamente, el interés superior de la niñez. Deberán garantizar su participación en los procesos judiciales o administrativos que afecten sus derechos. ¿Por qué existen barreras en que se cumplan estos derechos? Uno es la barrera epistémica. Sucede cuando las personas no conocen sus derechos. Si no los conocen, no los van a exigir, lo que comentábamos. Una barrera subjetiva. Algunas personas consideran que no son merecedoras de algo y lo podemos ver en algunas etnias, ¿verdad? Pero si nosotros como personas que sí conocemos cuáles son los derechos no los orientamos, pues no los vamos a ayudar. Una barrera formal consiste en que, aunque los tratados de derechos humanos deben tener eficacia como un derecho interno, si no hay una ley o resolución específica, es difícil hacerlo valer. Una barrera política tiene que ver con la falta de recursos materiales, humanos y de comunicación para hacer valer estas normas. Y una barrera jurídica, para que un derecho valga, debe ser exigible. La exigibilidad de los derechos depende del acceso a la justicia, de la existencia de lugares accesibles, del reclamo, como las defensorías del pueblo. ¿Quiénes vigilan que se cumplan estos derechos? En México está la UNICEF, que trabaja desde 1954. Sus oficinas las tiene en la Ciudad de México, valga la redundancia, y en Tijuana. Y esta se encarga de promover, proteger y que los estados, ¿sí?, respeten estos derechos establecidos, en el caso aquí de México, ¿eh? Hace poco aquí en Chihuahua se firmó, bueno, el 15 de septiembre, en septiembre se firmaron un convenio el estado con la UNICEF, sobre todo para los niños en situación de movilidad. Y en México también se trabaja desde 1973, Save the Children. Esta prácticamente se encuentra en todo el país. En Ciudad Juárez hay una que le da seguimiento también a la población migrante. Y está Plan International, que inició operaciones en México desde el año 2020. Esta se encuentra prácticamente en Chiapas y se encarga de proteger estos derechos, sobre todo de la población en movilidad que viene de Honduras, Guatemala, El Salvador. Y la Infancia sin Fronteras, que esta está prácticamente en España. También hay otras como
La Infancia Sin Fronteras y La Nariz Sin Fronteras, porque hay una nariz roja, pero esta es Nariz Sin Fronteras. Estos se encargan de vigilar que los estados o los países cumplan los derechos establecidos por cada país. Cada país también tiene sus propios derechos, ¿verdad? Pero la UNICEF da 53 derechos y de ahí cada país los tiene que ir adecuando a sus características. En México, ¿cuáles son los sistemas o las instituciones que protegen estos derechos? Es el Sistema Nacional y Estatal y Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional, Estatal y Municipal de la Juventud, el CIPINA, Sistema Nacional de Protección Integral Nacional, Estatal y Municipal, así como la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, se suma también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de la Cámara de Diputados y Senadores y la Ley General de Salud a través de la Secretaría de Salud. También la Procuraduría de la Defensa del Menor. ¿Cuáles son las recomendaciones como profesionales de la salud? Una de las recomendaciones es promover el área de registro civil en los hospitales para que se cumpla ese derecho de la población infantil y sobre todo de los recién nacidos que tengan un nombre, apellidos y una nacionalidad y sepa y conozcan su origen. Que se cuente con las aulas, sigamos aprendiendo en el hospital. El hecho de que tenemos en los hospitales niños con estancias hospitalarias prolongadas, donde van a tener rezagos y atrasos escolares. Es un derecho que los niños sigan con su educación preescolar, primaria y secundaria en dichos hospitales. Aquí lo único que se requiere es que el hospital ponga un área y a través de la Secretaría de Educación y Cultura en México, de cada estado, pone lo que es el recurso humano y los equipos necesarios para que estos niños, niñas y adolescentes puedan continuar con su educación sin suspenderla. En México se tienen alrededor de 193 aulas, sigamos aprendiendo en el hospital. La Secretaría tiene 144, el ISSSTE tiene 3 y el resto corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los centros de entretenimiento infantil, sobre todo para las mamás y papás solteros, cuando tienen a un niño, niña o adolescente hospitalizado, estos centros se encargan de darle y que el mamá o papá va a la visita hospitalaria y no tiene con quién dejar a su niño o niña. Este centro de entretenimiento infantil se encarga, el personal se encarga de resguardar y cuidar a su niño y claro que también le dan una atención médica para ver si no tiene algunas alteraciones en el peso, talla o su crecimiento. Y estos centros de entretenimiento infantil también es un programa federal que a los hospitales públicos pues no les genera ningún costo más que solicitar. La otra, tenemos que trabajar sobre el sentimiento informado. Es importante la participación y que las opiniones de esta población sean tomadas en cuenta, sobre todo cuando ya tienen la capacidad de comunicarse. Actualmente en bioética es lo que se llama como autonomía progresiva y que debe tomarse en cuenta. Las notificaciones a los sistemas estatales de desarrollo integral de la familia cuando hay violencia, maltrato o explotación de esta población o cualquier tipo de violencia. Los comités hospitalarios de bioética, así como los comités de ética e investigación, deben tener una participación muy activa y no reactiva, sino muy activa en la protección de estos derechos y además en que se realicen los documentos necesarios para proteger la privacidad, intimidad y confidencialidad de esta población, sobre todo cuando se encuentra hospitalizado. ¿Qué hay que conocer? Normalmente nosotros como médicos, como profesionales de la salud, nuestras decisiones las tomamos desde el punto de vista técnico, científico, pero no le sumamos lo ético, no le sumamos lo normativo, no le sumamos lo administrativo, no le sumamos lo legal. Sí es importante que conozcamos los derechos del recién nacido, los derechos del niño hospitalizado, los derechos del niño con discapacidad, los derechos del niño con alteraciones cromosómicas y los derechos del niño migrante con la finalidad de que cuando proporcionemos una atención médica sea esta de calidad. Creo que es la última diapositiva. Esta es la bibliografía. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Muchas gracias, doctor Carlos Benítez. Es una excelente presentación. Si nos hace favor de dejar de compartir su presentación.
Y bueno, voy a aprovechar para mencionar algunas saludos y felicitaciones. Saluda desde Maracaibo, Venezuela, el doctor Faría Nelson. Desde Argentina, la doctora Artaza. Desde Jalapa, la doctora Geles. Y hay otros, el doctor Jorge Alonso López Carrasco, también del norte, muy buena presentación y lo felicita. Gracias. No sé si puedas dejar de compartir tu pantalla. Ya se dejó compartir, ¿no? No, no, aún A no. ver, déjame verlo. Aquí está. A ver. ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí, ahora sí se dejó de compartir. Bueno, aquí estamos ya. Entonces, primero, quiero comentar que dice aquí Jorge Alonso López Carrasco, los derechos de las niñas, niños y adolescentes son pisoteados en juzgados de lo familiar, desafortunadamente. ¿Quieres comentar algo? Es una realidad, pero aquí depende mucho también del papá, de la mamá, del tutor, y en el caso de nosotros como profesionales de salud que recibimos o atendemos niños con diferentes tipos de maltrato, podemos ser muy precisos en hacer un resumen, mandarlo a la Procuraduría de la Defensa del Menor, si es aquí en México, o al Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, y se le da el seguimiento. Yo hoy precisamente por la mañana tuve que ir a comparecer, sobre todo para los derechos de una niña, y es rápido. Yo le bueno, ahí le di un asesoramiento al Ministerio Público. Le digo, oye, están haciendo esta situación que no corresponde y debe ser así. Y ya fue cuando, porque fuimos como seis médicos a comparecer. Entonces, el hecho de que no se le dé seguimiento muchas veces, como lo mencioné, es por falta de conocimiento administrativo. Y tenemos que fomentar la cultura de que nuestros derechos se hagan valer y respetar. Me hiciste recordar que hace unos años el Hospital Infantil de Chihuahua hizo trámites muy importantes y luchó porque tenían pacientes de los menonitas y algunos de algunas sectas que no permiten transfusiones. Entonces, niños enfermos no podían proceder desde el punto de vista legal porque el padre no daba el procedimiento. Y ahí en Chihuahua, precisamente fue que se logró que mediante un oficio de la dirección del hospital, directamente iba una orden del juez para que pudieran realizar el procedimiento médico que correspondía. También por ahí en Sonora, aunque no viene directamente al tema, se Pero es un mencionó, derecho. perdón. Es un derecho y es el interés superior de la niña o del niño o de la niña. Así es. Y también en Sonora, con cuestiones del bullying, se hizo una ley no solamente de evitar los alimentos chatarra y todo eso, sino de también el bullying, que también los niños tienen el derecho de que la gente no se esté burlando de ellos. Pero todo esto que parece muy bien pensado, parece muy bien ordenado, y me voy a dirigir específicamente a una institución en la cual yo veo que ha desviado la atención. Y, y quiero mencionar que el DIF, el Desarrollo Integral de la Familia, lo que menos hace es tratar de integrar a la familia. Entonces, hace muchas de las acciones que hace el DIF son meramente aplicativas de cosas que ya sucedieron. Y estoy hablando violaciones, abusos, lesiones a la mujer, a los hijos, etcétera, por parte de un núcleo familiar. Y es muy concertadora. Generalmente no hay, yo siento que hace falta una figura de responsabilidad legal que se pague con dinero, con cárcel o ambos, ¿verdad? Que sea verdaderamente enérgica, porque todo el mundo dice, pues esto es lo que debe de ser,
pero no se aplica. Esto es algo que se debe de hacer, pero tampoco se aplica porque pues no está en la visión de un juez o de alguien. Yo veo todos los días aquí en Veracruz que hay diferentes esquinas en los semáforos donde hay gente, no solamente extranjera, gente de aquí, de Veracruz, con sus hijos. Ahí lo primero que me pregunto, ¿por qué no están en la escuela? ¿Por qué tienen que estar arriesgando su vida en las bocacalles, en las avenidas de alta velocidad? Niños que les están enseñando los padres a solicitar una dádiva, un dinero, y que esos niños deberían de estar en la escuela, tener alimentación, una vivienda digna, etcétera, una serie de cosas. Y cuando preguntamos al DIF, al Desarrollo Integral de la Familia, dicen que ellos no pueden hacer nada, que tiene que haber una demanda, a pesar de que vemos la evidencia. A veces van y toman un video, unas fotos, etcétera, pero como no hay un seguimiento, según se dice, pues resulta que los niños crecen en la calle y esos niños que se sienten resentidos por ver que no tienen lo que tienen otros, pues son los niños que van a delinquir, los niños que se van a prostituir o drogarse, etcétera. Y tal parece que no hacemos nada en la prevención de estas situaciones. Y lo voy a decir ya más específicamente en otro rubro que tenemos décadas de una gran deuda social, específicamente con la educación. ¿Cómo es posible que después de una pandemia de 2 años existan tantas escuelas que son inútiles, que no pueden aceptar a niños para que vayan a estudiar? Parece increíble, como si no existiera una Secretaría de Educación. ¿Y cómo es posible que se deben de garantizar los servicios de educación de una población y los padres de familia tienen que hacer una labor de trabajo para dar un mantenimiento o algo? Y debe de haber unas cuotas, además de recuperación o no sé cómo les llaman. Creo que hay muchas cosas que se están violentando porque el discurso político se oye bien, pero en la realidad vemos que eso no funciona así, que todos los días, a cada rato, por donde quiera, vemos violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero claro, es mi comentario. El doctor Jesús Montana dice, felicitaciones al doctor Benítez. Dice, siempre es interesante y necesario conocer el origen de los derechos de nuestros pacientes para otorgar el mejor cuidado y crecer de manera adecuada como médicos en formación. Doctor Jesús Montana, médico residente de pediatría en el Hospital Infantil de Chihuahua. Gracias, no sé, doctor. Carlos, no sé si Yo quieres... más quiero hacer, en relación a lo que mencionaba ahorita de los niños en situación de calle o que están en los cruceros, va a depender de cada gobierno, va a depender de la actitud y del compromiso que tengan con esa población. Yo no tengo ningún, así como comenté, no tengo ningún conflicto de interés en esta plática. En Chihuahua, en el último año, se hizo un diagnóstico situacional de la población en situación vulnerable, y en Chihuahua ya no vemos como antes niños migrantes o en situación de movilidad o de la propia ciudad en los cruceros porque ponen en riesgo. Y hay un programa que se dice, la calle no es su sitio, la escuela sí. Y eso es lo que se está trabajando. La otra, si yo me separo de mi esposa y tengo hijos menores, tengo que cumplir y mi salario va prácticamente así como lo establece la ley. Aquí en Chihuahua, cada 8 días sale la lista de padres deudores en los medios de comunicación, y los padres que no dieron el apoyo económico semanal o mensualmente, que van a la cárcel. Y así lo podemos ver aquí, lista de padres deudores, y este padre va, y eso es bueno. Yo cuando lo veo, qué bueno que se está trabajando en que se cumple ese derecho. Yo lo mencionaba, lo que necesita esa población, ya ver claro que sí se cumplan sus derechos. Se va trabajando, y usted se va trabajando, y pues bueno, nosotros como profesionales de salud, yo aquí decía, bueno, una de nuestras situaciones es cumplir los derechos que nos corresponden, respetar la privacidad, la confidencialidad, la intimidad. No le tomes fotografías si no te autoriza, porque somos muy dados. Tómale una foto, no, espérate. Son personas
no son objetos. Otra vez, son personas, son seres humanos, no son objetos. Y cuando un niño llega a un hospital o se hospitaliza o está en una situación, si la población infantil es vulnerable, pues ahora lo tenemos en situación de vulnerabilidad y entonces estamos violentando más ese derecho. Entonces, yo aquí los invito que como profesionales de la salud respetemos estos derechos durante la estancia o la consulta externa. Y lo has dicho muy bien, Carlos, porque esa es la realidad. Hay algunos gobiernos que sí hacen algo que ya está en la ley, porque según tú nos mostraste, ¿verdad? Ya está puesto en la ley, pero simplemente no hay la disposición política para ejercerlo. El doctor Jesús Montana dice, felicitaciones, doctor. Bueno, perdón, el doctor Jorge Alonso López. Jorge, tienes uso de la palabra. Nada más, por favor, enciende tu video. Hola, Muchas hola a todos. gracias. Adelante. Un saludo, doctor, un saludo a todos. Pasa que vengo Desde caminando Tijuana. en una situación, pero bueno. Sí, mire, yo estoy totalmente de acuerdo en esto de la lista de deudores, etcétera, pero la verdad es que aquí lo que estamos haciendo es unificando situaciones, porque yo conozco que son muy pocas sentencias a las madres que no tienen la custodia de sus hijos y son omisas en el pago de los recursos. Obviamente es lo menos, ¿no? Es como las denuncias que hacen que no hacen la mayoría de los hombres que sufren de violencia por parte de las mujeres. Es lo mismo. Yo creo que aquí hay que quitarle papás, mamás. El deudor es deudor, sea mujer, animal o bestia. A final de cuentas, querido o no querido, es una persona que no cumple con sus obligaciones ya estipuladas, independientemente de que sea hombre o mujer. Yo estoy en una pugna por esta situación de evitar las cuestiones de que si es un género o es otro. Yo no estoy totalmente en desacuerdo en la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque esto lo único que está polarizando y volviendo víctimas a las personas que menos lo deberían de hacer. Las víctimas de en todos estos tipos de situaciones, como bien lo estamos llevando a cabo en esta plática, son los niños y los menores de edad. A final de cuentas, ellos son los que deben de llevar. Ahora, las instituciones, pues obviamente políticamente, los niños no votan, quienes votan son los adultos y a ellos son los que se están protegiendo y actualmente pues vemos la tendencia hacia dónde van las nuevas políticas, ¿no? A apoyar a ciertos grupos que anteriormente se decían vulnerables, pero pues todos sabemos, como dicen como todos sabemos quién tiene las riendas de la casa, ¿no? Uno es el que se dice y otro es el que realmente lo lleva. Bueno, ese es mi comentario nada más. Muchas gracias, doctor Jorge Alonso López Carrasco, también del norte. Y bueno, esto se está volviendo un poco más complejo porque seguramente hay muchas historias. Ahorita que se mencionaba de los deudores, fíjate que aquí en Veracruz hay madres que van de un trabajo a otro tratando de mejorar porque dentro del divorcio lo más difícil ha sido que el padre dé la manutención de los niños. Y hay una serie de argucias que se hacen, como por ejemplo que los abuelos embargan el sueldo del hijo y entonces el hijo ya no tiene dinero proporcional para ofrecerle a sus propios hijos. En fin, una serie de cosas así terribles. Y a la conclusión que yo llego es que yo hago muy responsable al desarrollo integral de la familia, porque ha tenido, creo yo, una participación muy de decoro, es así como algo muy importante, pero que realmente ha dejado mucho de hacer, y excepto que reciben todas las denuncias de gente que se queja de agresión, etcétera, etcétera, pero no tienen un formato legal de persecución ni tienen peso legal. Entonces, es una cuestión moral. Y yo veo que me pregunto
¿para qué lo tenemos entonces? Si realmente, por ejemplo, en Veracruz, hay niñas que se embarazan a los 12 o 13 años de edad. Lo primero que me viene a la mente es, ¿por qué? ¿Dónde estaban los padres? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, muy bien. ¿Dónde están los derechos de esa niña que debería de estar estudiando y tener una serie de cosas de las que se han mencionado aquí? Pero esa es nuestra realidad. Y no solamente no se persigue, no se levanta el acta, etcétera, y los padres andan para arriba y para abajo. La única solución que tiene esa mujer es declarar que fue una violación y entonces legalmente se persigue al, 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 al chico este que embarazó a la muchachita. Pero yo lo que digo, ¿dónde está la prevención? ¿Dónde está la prevención para tratar de unificar matrimonios, para tratar de integrar matrimonios que no se desintegren? Pues yo creo que hay que brindarle a esos niños que tienen esos derechos una vida, ¿verdad? En la que tengan una expectativa de vida. O sea, que digan, quiero ser deportista, quiero ser maestra, doctora, etcétera, etcétera, porque viven en tan malas condiciones con agresión y privación de sus derechos en su propio domicilio y generalmente se acrecenta en hogares desintegrados, que hay abuelos que violan a las nietas, hay familiares que violan a niñas. Entonces uno dice, qué barbaridad, ¿qué expectativa tiene esa niña? Pues huir lo más pronto posible de ese ambiente. Y la pregunta sería, ¿dónde están los derechos infantiles? ¿Dónde están los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes? Entonces creo que el discurso es bueno, muy buena intención, muy buena organización, montado adecuadamente. Hay ya una legislación, pero simplemente no se aplica en la realidad. Y tampoco los que deberían de tener esa responsabilidad están distraídos en otras cosas. No porque no sean importantes, seguramente lo son, pero yo creo que se ha olvidado la esencia específicamente del DIF, el desarrollo integral de la familia, que lo que menos hace dentro de sus acciones es tratar de hacer una integración familiar. Entonces, se distraen en otras cosas y se gastan presupuesto que además no lleva contraloría. O sea, el dinero que entra al DIF, pues quién sabe dónde va a parar. A mí me encantaría, ¿verdad?, que hubiese acciones concretas que dijeran, vamos a tener un presupuesto para esto, y esto, y esto, y hacer un censo de lo que más vemos en cada una de nuestras regiones. Entonces, yo creo, o sea, aquí en Veracruz se ha debatido mucho acerca, somos de los estados que tienen índices de embarazos en adolescentes y niñas a edades muy temprana. Y es una situación muy compleja y muy añeja también. Y lo que yo digo, ¿dónde está una propuesta? ¿Por qué no elaboramos una propuesta? Si ese es un problema que lo identificamos todo y tiene mucho tiempo, ¿por qué no tiene una solución? ¿Por qué no probamos algo? ¿Por qué no se destina un presupuesto para ver qué resultados tenemos? Entonces, al igual que la educación, al igual que la promoción de la excelencia, ahora se le llama aspiracionismo, ¿no? Pero a lo mejor deberíamos de fomentar, tener aspiraciones, fomentar, crearles una expectativa de vida mejor que la que llevan esos niños y decir, si es hijo de un campesino, pues yo soy un campesino, pero en lugar de arar con una mula, yo quiero cuando sea grande comprarme un tractor y arar con un tractor, etc. No sé, creo que es muy importante el aspecto filosófico, la estructura legal y ejecutiva de esa propuesta o leyes, etcétera, porque en la realidad yo veo tristemente que el tiempo pasa y pasa y pasa y no vemos grandes cambios desde mi punto de vista. No sé si tú tengas una propuesta, Carlos. Yo aquí va dirigido nuevamente como profesional de la salud, ¿cómo podemos ayudar a la población infantil y de escasos recursos? Dándoles un documento, una constancia en la situación que están para que vayan
ya sea el municipio o el estado que tiene sus áreas correspondientes, pero nuevamente aquí va a depender del líder de cada estado para que se respeten esos derechos, ¿no? Y la otra, en la población infantil con discapacidad, normalmente aceptan constancias de que es un niño con discapacidad permanente, las áreas, ya sea municipales o estatales, y a través de ellas pueden recibir su beca económica como apoyo, que sabemos que no le va a resolver muchas de las situaciones que va presentando, pero le va a ayudar. Los niños indígenas tienen su derecho también a tener una beca y no necesariamente tienen que tener un promedio escolar. ¿Cómo se puede lograr también nosotros, como profesionales de la salud, mandarlos a las comisiones estatales de pueblos indígenas o pueblos originarios que tienen, es un presupuesto? Y yo nomás para comentar, está en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no es nada diferente. Ahí está que tienen que tener una beca y nada más. Y hay estados que sí las proporcionan. Aquí, yo nuevamente, aquí en el estado de Chihuahua, se dice tal fecha le toca darle las becas a esta población, tal fecha a esto. Tal. Entonces va a depender de cada gobierno, va a depender, pero ahí nuevamente como sociedad tenemos que participar, tenemos que exigir esos derechos, porque yo lo mencioné en una diapositiva, muchas veces no los exigimos porque no los conocemos, pero tenemos que Totalmente de acuerdo, fomentar. pero yo creo que sí es bien importante la dinámica. La doctora Froilán Guerrero menciona, ¿y cómo proteger a los niños y niñas de esta situación que se dice o ya se está haciendo, donde los libros de texto les dicen a un niño que puede ser niña o niño y vestirse como tal o viceversa? Ese creo que necesita un debate Son pediátrico muy debates importante para hablar de la psicoidentificación sexual, porque creo que hay una gran confusión, porque la gente puede tener ciertas decisiones en su vida o confusiones e incluso tratar de investigar o algo, pero hagan lo que hagan, por ejemplo, en el caso de un varón que genéticamente es un varón, pues aunque se vista de mujer y lo acepte la sociedad, va a seguir siendo varón. Entonces, al igual una mujer. Lo que quiero yo sí, entender es que consideran que los derechos que tiene esa gente es que no sean mal vistos porque se besan en la calle o se quieran casar aunque no tengan hijos o una serie de cosas así. Creo que sí, también sí. merece un debate muy serio y en todo Yo, esto, yo aquí porque comentaría, doctor, nada más aquí comentaría la respuesta con la doctora Froilán. Son cambios sociales y cambios sociales que aquí se tienen que comentar en las comisiones estatales de bioética, comisiones nacionales o los comités hospitalarios de bioética, que esa es la función que desgraciadamente están, pero no funcionan para deliberar y que esa persona o ese niño o esa niña no sea estigmatizado. Pero como usted dice, ya es un tema muy específico que se requiera y bueno, es un tema de bioética que por eso están los comités estatales. sí, y es una tristeza porque ese también pudiera ser eh, atentar a los derechos infantiles, porque un niño menor de 18 años no puede comprar cigarros, no puede comprar una cerveza legalmente, pero en las películas de Walt Disney sí puede ver actos lésbicos o besos homosexuales, etcétera. Eso no tiene importancia. O su maestro o maestra le dice que vaya vestido de hombre o de mujer, o él mismo puede hacerlo. Creo que es bien importante el impacto que eso va a causar en la sociedad. Antiguamente, hace como 50 años, hubo un debate muy interesante acerca de qué proporción de personas tenían desviaciones, se consideraban en ese entonces, sexuales, porque consideraban que una desviación sexual era aquella que no te correspondía para tu género. Y entonces había ciertas cosas en común. ¿Cuál es la impronta? ¿Cuál es el aprendizaje vivencial que tuvieron esas personas sus primeros 5 años de vida? Ya que si la psicoidentificación se completa por ahí de los 7 años, pues debe de haber sucedido algo ahí. Y yo quiero pensar que es muy importante el núcleo familiar. El núcleo familiar está formado por padre, madre e hijo durante siglos, siglos. Y de repente se desintegra y algo sucede mal, que tenemos un montón de enfermedades sociales que nos hemos acostumbrado a vivir con ellas. Dentro de ellas, la agresividad,
el robo, la delincuencia, la prostitución, la drogadicción, etcétera, ya no nos sentimos seguros de salir como hace 50 años. Entonces, todo eso es una enfermedad social que tenemos que abordar y para mí el núcleo verdaderamente importante en el que nos tenemos que centrar es la integración de la familia como núcleo social, de educación y para tener una convivencia lo más sana posible. Es un tema bien polémico y yo quisiera pedirte, Carlos, que nos dieras un epílogo, un mensaje final en el cual, si tú tienes una propuesta, adelante. No, cada estado es diferente, tiene sus propios problemas, pero bueno, son semejantes, pero con situaciones totalmente diferentes. La propuesta es de que los invito a que se promuevan los derechos de los niños, hay que promoverlos, es una de las responsabilidades. Que no nada más veamos la medicina curativa, sino también la medicina emocional, la medicina paliativa, la medicina preventiva, tanto dentro del área hospitalaria como fuera de esta. Pero eso es una responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud, es promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que si les preguntamos, y claro, yo le preguntaba a varios compañeros, y los desconocemos, y hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y yo nuevamente insisto, ahorita el reto es que como profesionales de la salud respetemos en el área hospitalaria estos derechos. Una vez que los respetemos, ahora sí salimos a la calle. Pero si no lo respetamos en los chats, en los Facebook, en las redes sociales, en el hospital, pues no puedo salir a la calle porque todavía no convenzo o todavía la gente que me rodea todavía no está convencida o sigue desconociendo esos derechos o finjo. Entonces, el reto es que en los hospitales, en los consultorios, se promuevan y respetemos esos derechos. Para mí ese es el reto, ¿sí? Y tienes toda la razón. Yo voy a completar porque tú dices promover, pero yo le completo un poco más. Promover, vigilar, ejecutar y cuando se pueda, pues hacer una acción punitiva, o sea, castigar en algo, ¿verdad? Porque no se están respetando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ojalá que este video lo vea mucha gente, que concientice mucha gente y que junto, cada uno de nosotros, en nuestra medida de capacidad de poder, hagamos un pequeño cambio que a manera de ola que vaya creciendo, logremos cambios que sean visibles en el tiempo mediano y a largo plazo. Pero sin la educación, estamos condenados a tener un país con poca expectativa y enfermo. Yo creo que debemos de trabajar mucho con respecto a la educación. Y no me refiero a la educación escolar, a la escolarizada. Me refiero a la educación en casa, la educación vivencial, la educación que aprendemos de papá y mamá y la familia que nos rodea. Esa para mí es la educación más poderosa y que puede hacer los cambios. Ojalá que esta maravillosa conferencia que nos has dado, y quiero agradecerte a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, el que nos hayas concientizado de un tema tan importante de todos los días y que todos tenemos la obligación de hacerlo valer, los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias.